Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a esperar 5 minutitos por las dudas, a ver si se conecta alguien más, porque suele ser la clase más numerosa. En 5 minutos arrancamos. Bueno, buenas tardes para todos. No esperé 5 minutos, no me aguanté de estar acá en silencio. Les voy a pedir que el que pueda, el que tenga disponible, encienda su cámara. Saben que a mí me gusta verles las caras. Es más, voy a hacer alguna pregunta y si participamos todos mejor. Además los voy conociendo. El año pasado no conocía a nadie, porque todo el mundo tenía la cámara apagada. Este año me propuse insistir para que la aprendan. Algunos ya los conozco de la cursada, pero a otros no. Bueno, el tema que nos toca hoy es proceso sucesorio. Vamos a ver lo que es la parte general, porque todo lo que es la parte práctica lo van a ver el lunes que viene con el doctor del Cerro. El doctor del Cerro les va a dar todo lo que es el inicio del proceso sucesorio, la interposición de la demanda y todos los recaudos que deben cumplir hasta el fin, y los pasos subsiguientes. Hoy lo que vamos a ver es la parte general. De esta parte general, lo más importante de todo, no solamente a los fines del parcial, como decimos siempre, sino para el ejercicio de la profesión, va a ser el tema de la competencia. Así que vamos a ir desarrollando todos los temas punto por punto, pero en el que vamos a darle mayor detenimiento, no mayor importancia, porque importancia tiene todo, y espero preguntas de ustedes, va a ser con respecto a la competencia del proceso sucesorio.
Voy a empezar compartiéndoles un Power. Lo que les pido es, si tienen alguna pregunta, no me la pongan en el chat, porque yo comparto pantalla, les voy viendo las caras a ustedes y no miro el chat. Entonces prefiero que se desactiven el micrófono, me interrumpan y hagan la pregunta que tienen que hacer, y no me escriban porque por ahí queda pendiente y se las dejo sin responder. Así que cualquier duda que tengan o cualquier aclaración que quieran que les haga, me interrumpen y después seguimos. Bien, avíseme cualquiera si pueden ver la pantalla, supuestamente ya estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí. Bien, perfecto. Bueno, hay distintas definiciones dadas por la doctrina de lo que se entiende, de qué se trata el proceso sucesorio. En sí, lo que ustedes tienen que saber, y lo más importante, yo en este caso elegí la definición del doctor Alsina, en las clases escritas y subidas a la plataforma tienen otras definiciones, es que se trata de un proceso en el cual se va a determinar la calidad de herederos, se establecen los bienes que forman parte del activo, se comprueba si hay deudas, y en su caso se pagan esas deudas, y luego se procede a repartir, a distribuir el saldo de los bienes entre los herederos. Estos herederos pueden ser testamentarios, o, dice Alsina, falta de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En este punto yo me permito disentir en cuanto al orden que el doctor Alsina lo pone, porque en primer lugar, en nuestro país van a estar siempre los herederos forzosos, por lo tanto sería cómo se va a repartir la sucesión entre los herederos forzosos, salvo la porción disponible, que puede haber un heredero testamentario, y si no hay herederos forzosos, iremos al heredero testamentario, y en caso de que no haya ninguno de los dos, recién ahí podríamos hablar de herencia vacante. Pero en sí es un procedimiento para determinar la calidad de heredero frente a terceros, porque ahora vamos a ver, o ustedes van a ver muy bien, que hay personas que la ley les da ese carácter sin necesidad de una presentación en juicio, y desde el mismo momento del fallecimiento del causante, pero sí lo van a necesitar a que el juez intervenga y les reconozca, les declare esa calidad respecto de los bienes que esa persona, que ese causante haya dejado. Entonces se va a determinar la calidad de herederos, a los que ya están investidos por ley se los va a reconocer sus efectos frente a terceros, que desconozcan tal carácter, a los que no tengan la calidad instituida por ley se los va a declarar herederos, se van a identificar los bienes que integran el acervo sucesorio de este causante, si hay deudas se pagan deudas, y luego se procede a distribuir los bienes que quedan entre los herederos. De esta definición, lo que ustedes tienen que destacar o resaltar es que se trata de un procedimiento voluntario. ¿Qué significa que es de jurisdicción voluntaria? Es que el juez no va a tener que decidir entre pretensiones opuestas. Es decir, no se le somete al juez un conflicto y el juez lo tiene que resolver, sino que es un procedimiento netamente voluntario, que el juez va a intervenir para estos efectos que ya les mencionaba, o para hacer efectiva esa tradición de bienes a favor de los herederos, o para que los terceros puedan reconocer tal carácter en ellos, pero no se trata de un proceso contradictorio. Ello no significa que dentro del proceso sucesorio no se puedan armar incidentes, no se puedan generar controversias. Si bien las controversias pueden generarse y se generan muchas veces entre herederos, el procedimiento es netamente voluntario. Se trata de un procedimiento universal. ¿Qué significa que es universal? Que abarca la totalidad de los bienes de esta persona. Todos los bienes de la persona van a identificarse y van a repartirse en el proceso sucesorio. Y el objetivo, bueno, es el que mencionábamos recién, de identificar a los herederos, los bienes, pagar deudas en caso de que exista, y con posterioridad repartir esos bienes entre los herederos. Acá vamos al tema que yo les mencioné y que es de mucha importancia, que es respecto de la competencia del juicio sucesorio. ¿Quién es el juez competente? En este caso es importante distinguir lo que es la competencia y la jurisdicción.
La jurisdicción, para entender en cualquier proceso, es la potestad que tiene el juez de intervenir en los procesos. La potestad que tiene el juez, se podría decir, de administrar justicia. Y competencia es dónde va a administrar esa justicia. Cuál es el ámbito donde va a poder ejercer su jurisdicción. Con respecto a la competencia de los juicios sucesorios, el artículo 2336 del Código Civil expresa que la competencia va a estar dada por el último domicilio del causante. Es decir, que esto es lo que nos va a determinar cuál es el juez competente en nuestro país, el del último domicilio. Este último domicilio puede haber diferencias en cuanto, opiniones, en cuanto a cuál es el último domicilio de la persona. Por eso hay ciertas reglas que ustedes no deben desconocer, que las brinda el Código Civil y Comercial en su artículo 73. El artículo 73 del Código Civil y Comercial tiene una dualidad de domicilios, es decir, menciona dos tipos de domicilio. El domicilio real, que es donde la persona tiene su residencia habitual permanente, y después menciona el domicilio, si es en caso de que difiera, donde la persona tiene sus negocios. El domicilio real de la persona es el que va a regir todas las relaciones jurídicas que tenga esta persona respecto de su competencia personal. Y el domicilio de donde tiene sus negocios y demás va a ser el domicilio a los fines de todas las relaciones jurídicas derivadas de su profesión o de su actividad. A los fines del proceso sucesorio, el domicilio que a nosotros nos importa y el que es relevante y el que fija la competencia es el domicilio real de la persona en cuanto a donde tiene su residencia habitual y permanente. Este domicilio es único. Una persona a los fines del derecho sucesorio y de la apertura del proceso sucesorio no puede tener más de un domicilio. El domicilio es único, habitual y es de hecho. ¿Qué significa que es de hecho? Significa que puede probarse por cualquier medio de prueba. ¿Esto qué significa? Acá tenemos ahora vamos a ver las distintas diferencias entre domicilio real y residencia accidental o habitual. Por ejemplo, ustedes saben que en el documento nosotros tenemos inscripto un domicilio, y es obligación de toda persona denunciar su cambio ante el registro y tenerlo actualizado. Pero eso no significa que sea nuestro domicilio real efectivo. Puede ser que nosotros nos encontremos viviendo en otro lugar, en otra ciudad, hasta en otro país, y que no hayamos hecho nuestro cambio de domicilio. Con lo cual, si nosotros tenemos en un documento, como puede ser, ahora vamos a ver el caso de la partida, nosotros tenemos nuestro documento que figura que el domicilio nuestro es en Mar del Plata. La partida de defunción, no sé, falleció la persona en Misiones, pero el domicilio real de esa persona hace muchos años, es decir, donde tiene su residencia habitual, era en Formosa, más allá de que el certificado de defunción o la partida de defunción va a mencionar, puede mencionar el último domicilio que figure en el documento, porque la persona que va y alcanza los datos para que se expida el certificado lleva el DNI y se lo quedan en la cochería el tiempo que les piden el certificado, puede poner el domicilio del documento, ustedes pueden probarle al juez con cualquier medio de prueba que el domicilio real y efectivo de la persona era en otro lugar. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a iniciar el proceso sucesorio, van a llevar la partida de defunción, donde diga, por ejemplo, domicilio, vamos a suponer en la ciudad de Tandil, pero yo le voy a presentar acá en Mar del Plata, y le voy a decir al juez, señor juez, teniendo en cuenta que el último domicilio del causante era en la ciudad de Mar del Plata, conforme lo voy a acreditar con la declaración de los testigos, con resúmenes de tarjeta de crédito, con cajas de ahorro abiertas en la ciudad de Mar del Plata. Con todos estos elementos le voy a demostrar que el último domicilio del causante era aquí en Mar del Plata, y en base a eso usted resulta competente. En este caso, ¿qué va a hacer el juez? El juez puede
recibir la prueba y después dar una vista al agente fiscal y después se declarará competente o no, según lo que surja de la prueba. Puede, previo a proveer la prueba, dar vista al fiscal, después proveer toda la prueba y terminada toda la prueba vuelve a dar una segunda vista y después resuelve. No se resuelve con un interlocutorio diciendo soy competente, sino directamente lo que va a hacer el juez es, en caso de que se acredite que el domicilio es en esta localidad, lo que va a hacer es abrir el juicio sucesorio. Recién va a sacar una resolución en interlocutoria en el caso de que desestime su competencia y sin iba a entender porque la prueba no fue suficiente, o porque tiene dudas, o porque el fiscal le dijo, además de toda la prueba, no resultó acreditado que efectivamente el último domicilio sea acá en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, por eso se dice que es una cuestión de hecho. El certificado de función, lo que a ustedes les tiene que quedar más que claro, solo acredita y hace fe pública de dos cuestiones: del deceso de la persona y del lugar donde ocurrió, porque es lo único que ha podido constatar el oficial público que confecciona ese certificado. Lo demás, como es el último domicilio del causante, el estado civil del causante, son situaciones de hecho que pueden ser desvirtuadas con cualquier otra prueba. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda respecto de la competencia? Sigue, el tema es mucho más amplio, ahora vamos a ir viendo distintos supuestos, pero eh, me gustaría que me digan a ver si se entendió esta parte, para poder seguir. Juan Cruz Sí, se dice que entiende. sí, Sí. bien, uno más sí, bien, perfecto. Bueno, ahí yo les mencioné dos supuestos, se los pongo en el Power y ahora los vamos a desarrollar para que ustedes tengan bien en claro que esto no modifica la competencia sucesoria. El caso del heredero único, que a ustedes les trae mucha complicación, y el caso del único bien. El caso del heredero único no modifica la competencia del proceso sucesorio. Si fallece una persona con domicilio, vamos a poner último domicilio en la ciudad de Bahía Blanca, tiene un único heredero acá en Mar del Plata, no es que va a tener que iniciarse sí o sí acá en Mar del Plata porque el único heredero vive acá en esta localidad. No modifica la competencia que haya un único heredero. Sí va a ser relevante que exista un único heredero para las acciones que deban entablarse o que ya se hayan entablado respecto al causante, que lo vamos a ver unas filminas más adelante. Y también vamos a ver que en caso del heredero único, sí podríamos cambiar la competencia, pero ya no porque cambia la regla de competencia del proceso sucesorio, sino por una prórroga de la competencia, que es otro punto que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si ustedes tienen un único heredero, sigue rigiendo la regla de orden público, la norma de orden público, que dice que la competencia del juicio sucesorio es la del último domicilio del causante. Lo mismo pasa cuando haya un único bien. Si hay un único bien, eso no significa que la sucesión deba abrirse en el lugar de ubicación de este único bien. Esto estoy hablando siempre de el causante con domicilio en el país, bien ubicado en el país. Acá estamos hablando siempre de nuestra legislación. Ya vamos a ver cuál es el supuesto cuando el domicilio del causante se encuentra en el extranjero. Entonces, estos supuestos de heredero único y de único bien no modifica la regla de la competencia que mencionamos en primer lugar, que es la del último domicilio del causante. Acá vamos cuando el causante tiene domicilio en el extranjero. Si el causante tiene domicilio en el extranjero, por nuestra regla de competencia, ¿dónde debería iniciarse la sucesión de esta persona? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que se habilite el micrófono. La veo solo a Agustina, pobre, porque quedé acá En compartiendo el pantalla. extranjero, en el lugar donde En tiene el el último extranjero. domicilio. Sí, exacto. Como bien mencionábamos, es en el último domicilio del causante, y si es en el extranjero, debe abrirse en el extranjero. El 2643 dice, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante, pero agrega,
o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. En un primer momento se pensó que esto quedaba a opción de los herederos a ver dónde iniciar la sucesión, si la iniciaban en el último domicilio del causante o la iniciaban en el lugar acá en el país, por ejemplo, porque había bienes inmuebles dentro del país. Y a su vez, dentro de los que tenían este criterio, decían, bueno, pero si tiene varios inmuebles, tendríamos que ver cuál es el de mayor costo, varios inmuebles en distintos lugares, y abriríamos la sucesión donde está el inmueble más caro. Pero para llegar a saber cuál es el inmueble más caro, tendríamos que llegar a la tercera etapa del sucesorio, que es donde se hace la evaluación de los bienes y demás. Así que era una teoría bastante imposible o dificultosa de utilizar. Lo que se interpreta y lo que se entiende de este artículo es que no hay una competencia opcional, sino por el contrario, lo que tenemos acá es una concurrencia de competencias. Es decir, sigue rigiendo la regla de que la sucesión se abre en el juez del último domicilio del causante, es decir, en este caso la vamos a abrir en el extranjero, pero si hay algún bien inmueble en el país, se va a abrir la sucesión, además de abrirla en el extranjero, respecto de ese bien en el país, en Argentina. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo gráfico. Tenemos el causante que tenía su último domicilio en México, entonces la sucesión debería abrirse en México, pero tenía inmuebles acá en Mar del Plata. Entonces, si bien yo voy a abrir la sucesión en México, y ahí podré transmitir, no sé, automotores, puedo transmitir cuentas bancarias, acciones, todo lo que tenga, respecto, o bienes inmuebles que tenga en México, respecto de los bienes inmuebles de Mar del Plata, voy a abrir otra sucesión, al solo efecto de declarar herederos a quienes corresponda, y ordenar la inscripción solo de los inmuebles de acá de Mar del Plata. Habría dos sucesiones, o en el caso de que haya más inmuebles, hay alguna doctrina que entiende, si están, por ejemplo, en Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, y después tenemos otros en otro lugar del país, habría tantas sucesiones por inmueble dentro de la Argentina, pero se abre exclusivamente respecto de ese bien inmueble. Es decir, si nosotros abrimos la sucesión por un departamento acá en Mar del Plata, solamente vamos a poder declarar como bien ese departamento. No podemos incluir cuentas bancarias, por más que las tenga acá en el país, no podemos incluir automotores que tenga registrados en el país, porque el 2643 habla exclusivamente de bienes inmuebles en el país y respecto de esos bienes. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Es decir, de una sola persona acá se le resta el carácter de única y universal a la sucesión, porque vamos a tener abiertas más de una sucesión, pero en lo que es respecto a nuestro país solamente se va a limitar al bien inmueble que tengamos en el país. La sucesión abierta en el último domicilio del causante va a abarcar todos los demás bienes. Una pregunta. ¿Sí? Si la legislación extranjera te deriva a, digamos, la competencia del país, o sea, de la nacionalidad del causante, ahí puedo evitarme iniciar en el país que murió y hacer el trámite directo en la competencia nacional. Eso tenemos que ver si nuestro país tiene con respecto a ese país normas de reenvío de derecho internacional, si hay algún punto de conexión, alguna norma de contacto que nos habilite, porque si yo voy a ver, por más que, vamos a suponer, en México diga que la sucesión se abre según la nacionalidad del causante y quiere abrirla acá en Argentina, y yo en Argentina voy a tener el problema que va a decir, no, señores, acá en Argentina se abre la sucesión, solo si tiene un bien respecto del bien, y se abre la sucesión si tuviera domicilio en este país, y no sería el caso. Entonces ahí ustedes van a tener que analizar y ver en el caso concreto, según el país de que se trate, a ver qué norma de derecho internacional hay entre ambos países, si hay alguna norma de reenvío,
como para ver cuál es el juez competente. ¿Sí? Les quería mencionar, antes de continuar, que se me pasó cuando estuvimos viendo lo referido a el domicilio real y la residencia accidental. Esto suele pasar muchas veces. Yo les di el ejemplo de una persona que se mudó y no cambió el domicilio, pero puede pasar que la persona esté de vacaciones en otro país o en otra provincia y tenga la mala suerte de fallecer en ese lugar. Muchas veces en los certificados de defunción se pone el domicilio del lugar donde está parando o del hotel donde está parando. Un caso muy importante que pasó cuando fue el Mundial de Rusia, que falleció una persona, hicieron certificado de defunción y el último domicilio que pusieron en el certificado de defunción fue el hotel de Rusia. Bueno, ahí lo que tuvieron que hacer es presentar los pasajes, presentar las constancias de que había ido exclusivamente al Mundial, con entradas y demás, y que el domicilio, el último domicilio que le habían consignado en la partida, era el del hotel y no el real de esta persona. Eso para que lo tengan en cuenta, que no es solamente cuando uno no hace el cambio de domicilio, sino que puede ser una cuestión circunstancial, o aquellas personas que van a hacer un tratamiento a otro lugar, y un tratamiento médico, y fallecen en un lugar distinto de su domicilio, de su residencia habitual, y le consignan otro domicilio en el certificado de defunción. Eso no me quería olvidar, porque justo estábamos hablando del extranjero, para que no quedara así al pasar. Bueno, ¿alguna duda? Algo referido al causante con domicilio extranjero. Quedó claro que puede haber más de una sucesión abierta, siempre y cuando el domicilio del causante se encuentre en el extranjero y haya un bien inmueble en el país, 1, 2 o 10, no importa. Tiene que haber bienes inmuebles en el país. Prórroga de la competencia. Bueno, este es otro tema muy importante. Nosotros recién hablamos y mencionamos que la norma de competencia es de orden público, es decir, que no podría ser modificada o alterada, y la competencia está determinada por el último domicilio del causante. No obstante ello, dentro de la provincia de Buenos Aires, se aplica o se suele aplicar por criterio jurisprudencial el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que habilita en cuestiones netamente patrimoniales, que se pueda prorrogar la competencia siempre dentro de la provincia de Buenos Aires. Es decir, si yo tengo el causante que falleció, vamos a poner en Desarrollos, pero me queda más cómodo tramitarla en La Plata. ¿Por qué? Porque yo soy de La Plata y soy abogado, o tengo un abogado que es conocido, o todos los herederos estamos en La Plata, o se me ocurre porque, no sé, quiero tramitarla en ese lugar porque tengo un bien, pero no sería el fundamento legal de que tengo un bien. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Los motivos de la prórroga de la competencia dentro de la provincia de Buenos Aires pueden ser cualquiera, no importa, no importa. Pero lo que sí tiene que existir, los requisitos que debe cumplir, es que tiene que ser dentro de la provincia de Buenos Aires. Por eso tienen que estar muy atentos. Si fallece en Capital Federal, no pueden prorrogar, no pueden cambiar de juez. Si fallece en otra provincia del país, tampoco podrían solicitar la prórroga de la competencia. Todos los herederos tienen que ser capaces, es decir, si bien ahora el Código Civil y Comercial no habla de incapaces, sabemos que puede haber capacidades restringidas o limitadas, y estas personas tienen curador, representantes legales o demás. En ese caso no procedería la prórroga de la competencia, y tiene que haber unanimidad, es decir, todos tienen que estar de acuerdo en la prórroga de la competencia. Si uno dice que no, o uno no se manifestó al respecto, porque inician la sucesión 3 personas y denuncian que hay otro heredero más, si ese heredero no viene y dice acepto la prórroga, no hay prórroga de la competencia. Esto les tiene que quedar muy en claro. Por eso yo les mencioné, ¿se acuerdan que yo les dije que el caso de un único bien no hace cambiar las reglas de la competencia? Pero si hay un único bien en la sucesión, y ese único bien está en la ciudad de 9 de Julio, vamos a suponer,
y yo ya lo tengo casi vendido el 9 de julio, por más que los herederos seamos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, que el causante haya tenido el último domicilio en Mar del Plata, puede ser un fundamento no para que le pida el juez la prórroga de la competencia, sino porque tengo un interés legítimo, yo y todos los herederos, en solicitar que tramite la sucesión el 9 de julio, pero no por tratarse de un único bien, sino porque somos todos los herederos capaces, porque tenemos unanimidad, es decir, todos queremos que tramite en ese lugar, y porque es dentro de la provincia de Buenos Aires. Estén atentos porque se les puede plantear este caso, que diga, hay un solo bien, hay un único bien, ¿cuál es el juez competente? Entonces ustedes tendrían que decir, el juez competente, por más que haya un único bien, es el juez del último domicilio del causante. Salvo que los herederos decidan pedir una prórroga de competencia porque les convenga o tengan ganas de que, como es dentro de la provincia de Buenos Aires, sea el juez de determinado lugar el que lleve la sucesión. ¿Sí? Pero no es que se abre la sucesión porque el bien esté ubicado en la localidad de 9 de julio, sino que se abre la sucesión en ese lugar porque los herederos eran capaces, en forma unánime manifestaron su voluntad y pidieron la prórroga de la competencia dentro de la provincia. ¿Quedó claro? Bien. Se los remarco como si fueran al jardín, pero porque sé que es un tema que se suele preguntar, o que hacemos en ejercicios, o que pasa en la práctica. Suele pasar muchas veces. Lo mismo pasa con el heredero Tienen único. que, Sí, Agustina, perdón, tienen que manifestarlo, no, felicitas. felicitas, te Tienen que escucho. manifestarlo expresamente. Mira, te voy a ser sincera. En lo que subieron, lo que se subió al aula virtual, lo subió el doctor Casas, en base a el libro de Pérez La Sala, y dice que no es necesario manifestarlo en forma expresa. Si vos iniciás una sucesión donde decís, por ejemplo, iniciás en Mar del Plata, y decís que el último domicilio del causante era en Tandil, y justo tenés la casualidad del certificado de función, dice que es en Tandil, y no decís nada de la prórroga, el juez lo primero que te va a decir en el despacho es que se inhibe de entender. ¿Por qué? Porque el último domicilio del causante está en otro lado, y es una norma de orden público. Por lo tanto, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, siempre te va a convenir, y en todos en sí, te va a convenir decir, solicito la prórroga de la jurisdicción. Porque si vos estás afirmando y mencionando que el último domicilio del causante es en otro lugar, no podrías estar presentándola acá a la sucesión. En los apuntes dice que la prórroga puede ser tácita. Yo entiendo que si estamos frente a una norma de orden público que dice otra cosa completamente distinta, que es el lugar del último domicilio del causante, si vos mismo manifestás que el último domicilio está en otro lugar y traes documentación que dice que el domicilio está en otro lugar, lo mínimo que podés decirle al juez es solicitarle, pedirle o decirle que solicitás la prórroga de la competencia. ¿Sí? En el caso del heredero único, que dijimos que tampoco modifica las reglas de la competencia, el heredero único también puede decir, señor juez, más allá de que el juez competente es el de Chivilcoy, solicito la prórroga de la competencia a esta ciudad. No importa por qué. No necesita decir porque yo vivo acá, o porque me gusta Mar del Plata, o lo que fuera. Sino, soy el único heredero, por lo tanto solamente necesita su manifestad para prorrogar la competencia. No es que se prorroga la competencia porque es el único heredero, sino porque él manifiesta y solicita la prórroga que estaría habilitada por el artículo 1 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, Recuerden. por eso la confusión del único heredero cuando dijiste antes. Exacto. Ah, Por eso perfecto, está muchos bien. a veces se Es suelen una confundir. posibilidad, es una opción. Por eso a veces, no, ahora después vamos a ver el tema de el último heredero, qué reglas de competencia modifica, que no son las del sucesorio. Modifica otras reglas de competencia respecto de otros juicios. Los que le quería mostrar, a ver si se puede ver, si ahí veo que se ve en pantalla, si ustedes tienen el código procesal, civil y comercial, sino también lo pueden ver en la página de la Corte, en las primeras hojas, tenemos todo lo que es el mapa de la provincia de Buenos Aires, ¿ven? Al costado dice qué localidades integran
cada uno de los departamentos judiciales. Esto no solo es para un examen, sino para el ejercicio de la profesión. A ustedes vienen con un certificado de función, una localidad que no conocen, pero están acá en Mar del Plata y dicen, a ver si puedo abrir la sucesión acá en mi ciudad. ¿Qué van a hacer? Se van a fijar a ver si esa localidad integra alguno de los departamentos judiciales de la provincia, y si lo integran, van a poder pedir la prórroga de la jurisdicción. ¿Sí? También está el mismo mapa en la página de la SCBA que hemos visto en otros temas que yo les he mostrado. Ahí está todo. Profe, una pregunta, Sí. que quizás, no sé si no te escuché si lo dijiste o no. En el caso de heredero único, ¿también tiene que ser dentro de la provincia de Buenos Aires o puede ser fuera? Dentro de la provincia de Buenos Aires, porque el heredero único no cambia la regla de la competencia. La competencia sigue siendo el último domicilio del causante. Solamente que dentro de la provincia de Buenos Aires te permite prorrogar esa competencia y cambiar. ¿Sí? Gracias. No de nada. Bueno, fuero de atracción, y acá vamos a ver el caso de no solo del heredero único, sí, el heredero único y los domicilios. ¿Qué significa el fuero de atracción? El fuero de atracción es una característica que tienen todos los procesos universales. Este fuero de atracción sí modifica la competencia, pero no del proceso sucesorio. Va a modificar la competencia de un montón de acciones personales. Ahora vamos a ver. El artículo 2336, que es el que estamos viendo desde el momento, es una clase exclusiva de ese artículo esta, el 2336 en el segundo párrafo, hace un detalle de las acciones que el juez del sucesorio sobre las cuales el juez sucesorio va a conocer. Ustedes saben que cuando inician cualquier tipo de acción, lo que hace receptoría es hacer un sorteo y cae en cualquier juzgado. Bien, ¿qué va a hacer el juicio sucesorio? Lo que hace el juicio sucesorio es atraer esas causas. ¿Pero cuáles causas son? Según el artículo, es petición de herencia, nulidad de testamento, todos los litigios que tengan lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre copartícipes y la reforma o nulidad de la partición. Si leemos el artículo, pareciera ser que todas las acciones que tengamos que iniciar referidas a los bienes del sucesorio, indefectiblemente van a caer en el mismo juez. Si nuestra sucesión se abrió en el juzgado 4, todas estas acciones van a evadir el sorteo normal de causas que hace receptoría y van a caer directamente por fuero de atracción, que es distinto a conexidad, por fuero de atracción al juez del sucesorio. Pero ¿qué pasa con las acciones personales? Las acciones personales estaban mencionadas en la anterior redacción del 3284, inciso cuarto del Código Civil de Beresar. Es decir, decía, entre otras cuestiones, además de todas las referidas a la administración de bienes de la herencia, todas las acciones personales dirigidas contra el causante, iniciadas o a iniciarse, eran atraídas por el juez de la sucesión. ¿Qué ha dicho la doctrina y la jurisprudencia y con fallos de la Corte de Nación y Corte de Provincia? Que más allá de que no se haya incluido específicamente en el nuevo articulado las acciones personales contra el causante, están atraídas por el juez del sucesorio. Por lo tanto, todas las acciones que tengamos dando vueltas contra nuestro causante, una vez que se denuncia el fallecimiento, automáticamente cuando es demandado, por supuesto, se van a remitir al juzgado donde tramita la sucesión. ¿Qué pasa si tengo un único heredero? Si tengo un único heredero, el código le da la opción a los acreedores de que las acciones personales contra el causante las pueda dirigir o entablar en el lugar del sucesorio, es decir, del último domicilio del causante donde se abrió la sucesión, o en el domicilio del heredero. Pero estamos hablando de acciones personales contra el causante, no estamos cambiando la regla de la competencia, del sucesorio. ¿Sí? ¿Qué acciones podemos tener? Podemos tener un daño sin perjuicio, podemos tener
incumplimiento contractual, podemos tener, una ejecución, cualquier cobro ejecutivo. Todas esas acciones las va a resolver el mismo juez del sucesorio, salvo que el acreedor, si todavía no la inició, podría dirigirse y reclamarle al juez del domicilio del heredero. Ahora les voy a hacer una pregunta, a ver si lo hacemos más interactivo. Ustedes vieron en la primera parte, vimos ejecuciones. ¿Recuerdan la ejecución hipotecaria? La ejecución hipotecaria se encontraría atraída por el fuero de atracción. ¿Qué opinan ustedes? Solamente se trata el fuero de acciones personales. El supuesto de acciones reales queda fuera, queda excluido del fuero de atracción. Siguen tramitando entre el juez de origen. ¿Qué pasaría con las ejecuciones hipotecarias? Y en ese caso sí es atraída porque lo que está afianzando es una obligación personal, la hipoteca. Exacto. Esa es la respuesta. La acción en sí es personal, la ejecución es personal, garantizada con un derecho real, pero la acción es netamente personal. El préstamo de dinero es una acción personal. Por lo tanto, también es atraída por el fuero de atracción del juicio sucesorio. Este fuero de atracción también rige para las cuestiones federales, también rige para las cuestiones de derecho de familia. Pero recuerden que hay acciones en derecho de familia que son personalísimas. Entonces, más allá de que exista un fuero de atracción, el juez del sucesorio, hay determinados procesos que no va a poder hacer más nada. ¿Por qué? Porque se extingue el proceso con el fallecimiento. ¿Recuerdan alguna que vimos la semana pasada? Alimentos. Si yo tengo iniciado un juicio de alimentos y quiero un aumento, una reducción de cuota, fallece el causante, si bien tranquilamente podría el Tribunal de Familia, el Juzgado de Familia ahora, podría mandar el expediente al juez del sucesorio, el juez del sucesorio le va a poner por recibido y lo va a dejar ahí, porque no puede continuar ese proceso, porque es de carácter personalísimo y la obligación alimentaria cesa con el fallecimiento del obligado al pago. Va a poder seguir otras cuestiones, por ejemplo, filiación, si todavía no está concluida, la atrae el proceso sucesorio, porque son todas acciones de carácter personal. Quedan excluidas, quedan afuera del juicio sucesorio los supuestos de acciones reales. ¿Hasta cuándo hay fuero de atracción? ¿El fuero de atracción es eterno? ¿El juez va a tener que toda la vida continuar atrayendo juicios contra el causante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay un límite temporal? Por más que no sepan, díganme qué les parece. Silencio absoluto. ¿Puede ser hasta la inscripción de los bienes? ¿Hasta la liquidación puede Sí, ser? es hasta la partición. El fuero de atracción se va a encontrar vigente hasta la partición de los bienes. Y acá vamos a entrar en una diferencia doctrinaria, no de la cátedra, sino de doctrinarios, de otros doctrinarios, en cuanto a si la partición hecha en el proceso, pero no inscripta, es suficiente para el ceso del fuero de atracción, o si esa partición la tenemos que escribir en el registro de propiedad inmueble en su caso, para que los terceros tomen debido conocimiento y sepan que el fuero de atracción cesó. Para nosotros, una vez que está ordenada la partición, cesa el fuero de atracción. ¿Por qué? Porque los expedientes son públicos, no hay necesidad de escribir, no todos los bienes son registrables, y una vez que ya se hizo la partición dentro del proceso, que es decir, se le adjudicó a cada uno de los herederos la parte que le corresponde, ya cesaría el fuero de atracción y podría ir directamente el acreedor contra los herederos en su caso. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cuándo cesa el fuero de atracción? Cuando se realiza la partición. Hasta ese momento, el fuero de atracción funciona y todas las acciones van dirigidas al mismo juez. Bueno. Apertura. Acá Una tenemos pregunta. ¿Sí? ¿Te escuchó? Sí.
si la persona física inicia un proceso de quiebra, Sí, que es en otro lugar en otro lugar de donde muere, ¿qué pasa con eso? Porque la quiebra atrae a todos los acreedores a un proceso y luego la sucesión lo puede llevar a otro lugar. claro. Ambos procesos son universales, ambos ejercen fuero de atracción, pero ¿qué pasa? La quiebra no atrae el proceso sucesorio. Por lo tanto, el proceso sucesorio va a continuar hasta la segunda etapa inclusive. Ya no van a ver que el proceso sucesorio tiene 3 etapas. Tienen la primera etapa, que es la interposición de la demanda sucesoria, hasta la declaratoria de herederos, y después la etapa de inscripción. Lo que va a hacer el juez del sucesorio, en el caso estamos hablando de que el que fallezca sea el fallido, ¿no? Va a ser la declaratoria de herederos, los va a tener por declarados herederos, porque eso también les va a servir para cuestiones, para realizar acciones tendientes a cuando el fallido sea acreedor y no demandado, les va a dar cierta legitimación a los herederos, pero lo que no va a hacer es no va a poder disponer de ningún bien del proceso sucesorio. ¿Se entiende? Hasta que la quiebra culmine, se liquiden todos los bienes, y si queda algo, ingresará esa parte del proceso sucesorio. O lo que podríamos hacer en el proceso sucesorio, que también sirve para eso, es para cuando nosotros ordenamos la inscripción de los bienes, si bien en el proceso sucesorio mandamos a inscribir la parte de los bienes propios, ustedes saben que con la muerte del cónyuge también se produce en ese momento la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, quizás en el proceso sucesorio lo que se podría hacer es intentar inscribir o liquidar la parte ganancial del cónyuge que no está fallido y que es supérfluo. Pero ya es mucho más profundo, hay que analizar bien cuáles son los bienes, en sí se va a poder iniciar el proceso sucesorio de un fallido, pero lo que va a hacer el juez va a llegar hasta la declaratoria de herederos. Y recién una vez concluido el proceso falencial, si quedan bienes, se incorporarán y se declararán como cualquier otro bien. ¿Sí? ¿Seguimos? Apertura. Con respecto a la apertura, ustedes tienen que discriminar, tienen que saber distinguir lo que es la apertura de la sucesión en sí y la apertura del proceso sucesorio. La apertura de la sucesión coincide con el hecho de la muerte, con el hecho concreto y natural de la muerte. Es decir, la sucesión se abre el día que la persona falleció. Ese día se transmiten todos los derechos a los herederos legítimos. A partir del día del fallecimiento son herederos los ascendientes, en su caso si es que no hay descendientes, los descendientes en línea recta sin limitación, y el cónyuge respecto de los bienes propios. Eso desde el mismo día del fallecimiento del causante. No obstante, como dijimos, van a necesitar iniciar el proceso sucesorio, que vamos a ver qué diferencia tiene, a los fines del reconocimiento del derecho de ciertos terceros, o para lo referido a la inscripción y adjudicación de bienes. Es decir, si yo soy acreedor de un causante, de una persona, yo soy acreedor de una persona, esa persona fallece, yo no tengo que esperar a que los herederos inicien los herederos legítimos, ascendientes, descendientes o el cónyuge, no tengo que esperar que inicien la sucesión, porque ya la ley dice que son herederos desde el mismo día del fallecimiento del causante. Puedo iniciarles un juicio en carácter de herederos sin necesidad de tener la declaratoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después ellos se presentarán y dirán, no, espera, vos me estás reclamando a mí, pero yo expresamente voy a rechazar la herencia, no la voy a aceptar, acá iniciamos el proceso y expresamente renuncio a la herencia de mi padre, entonces no me reclames a mí, continúa con los restantes herederos. Respecto de los colaterales,
los colaterales sí necesitan indefectiblemente, igual que el heredero instituido, que es el de los testamentos, necesitan la apertura del proceso sucesorio. Es decir, los colaterales no son herederos desde el mismo día de la muerte del causante, sino van a ser herederos el día que el juez dicte la declaratoria, porque para que ellos ingresen a ser herederos no tiene que haber habido ni ascendientes vivos, ni descendientes, ni cónyuges, ni herederos instituidos por testamento. Y después tenemos la vocación no hereditaria, que es la de los legados. Tenemos el legatario de cuota, que vamos a ver que está habilitado para iniciar el proceso sucesorio, y el legatario de ciertos bienes, que lo que va a tener que hacer es esperar que los herederos inicien la sucesión, o intimarlos para que la inicien, para que ellos cumplan después con el legado que le dieron a él y le entreguen el bien correspondiente. La apertura del proceso sucesorio es totalmente diferente, y es cuando se abre la instancia procesal judicial, es decir, cuando ingresamos nuestra demanda de proceso sucesorio. Para poder iniciar un proceso sucesorio se deben esperar los 9 días de llanto y luto. Para todas estas personas que estamos hablando acá, aún los herederos deberían esperar estos 9 días de llanto y luto. Si yo tengo una sucesión que la inicia en el juzgado al segundo día de que falleció la persona, pero dicen somos los únicos herederos, vienen ellos, el juez no les va a decir, no, esperemos 9 días, porque estos 9 días son para los herederos, no son para terceros. Por lo tanto, si vendrían todos juntos, y dicen somos los únicos herederos, el juez no podría negar a abrir la sucesión. Lo que sí tendría que esperar, en el caso de que vinieran algunos herederos y denuncian la existencia de otros, el juez debería decir, téngase presente para una vez operados los 9 días previstos en el código. ¿Qué tienen que hacer cuando inician el proceso sucesorio? Acreditar el deceso, que solamente se acredita con el certificado de defunción, por más que nosotros sepamos que estuvo en un siniestro aéreo, por más que nosotros sepamos que estuvo en algún naufragio de algún barco, o como fue el caso del submarino y demás, por más que la lógica diga que han fallecido, necesitamos la partida de defunción. Por lo tanto, doctora, una pregunta, ¿el tema de la ausencia con presunción de fallecimiento? Exacto, la ausencia con presunción de fallecimiento, según el supuesto de que se trate, si es la ausencia con presunción de fallecimiento simple, o la ausencia con presunción de fallecimiento después de determinados años, en este momento no recuerdo cuáles son, además yo lo estudié con el código viejo, no les quiero mentir, tienen que esperar determinado plazo como para poder iniciar el proceso sucesorio, porque es ausencia con presunción de fallecimiento, pero no es fallecimiento en sí. Ahora el Código Civil y Comercial habilita una acción, a ver si me acuerdo, la 90 y pico, me parece, no quiero mentir, que no te vas a ir por el carril de la ausencia con presunción del fallecimiento, sino directamente la acción es tendiente a que el juez declare el fallecimiento de una persona. Eso fue lo que pasó en el caso de Lara San Juan, cayó en distintos juzgados, es más, en algunos lo iniciaron en juzgados federales, y todavía hasta fin del año pasado seguían sin tener una resolución del caso. Otros lo iniciaron con ausencia con presunción de fallecimiento, y en nuestro juzgado iniciaron una acción que, si bien estaba encaminada a esta ausencia con presunción de fallecimiento, la encausamos como certificado de muerte. Entonces, ¿qué hicimos? En base a lo que habilita el Código Civil y Comercial, la sentencia nuestra es que se determinó la muerte de la persona. ¿Con qué se facilita con eso? Primero, que en un tiempo prudencial obtienen una sentencia que les va a permitir tramitar una pensión, solicitar una indemnización, o iniciar un juicio sucesorio, con todo lo que ello implica. Entonces, realmente, iniciar una acción o obligar a una persona a que haga un proceso de ausencia con presunción de fallecimiento, con todo lo que ello implica, la publicación de edictos y un montón de cosas más,
cuando sabemos que lamentablemente no hay ningún sobreviviente del Ara San Juan, nos pareció que era la mejor vía procesal como para obtener este certificado de función. Sí o sí, para iniciar un proceso sucesorio, necesito el certificado de función de la persona. Entonces, también en otros casos que no sea este en particular, hay que esperar el tiempo que determina el código hasta que el juez dicte. Para iniciar el proceso para iniciar. sucesorio, sí. Quizás Perfecto. les sirva a los fines de la pensión, quizás les Está bien. sirva a los fines No, algún de... seguro de vida, quizás para cobrar. Exacto. Pero me parece que lo más beneficioso era eso. Hay otros supuestos donde no procede realizar que el juez resuelva o declare la muerte de una persona, cuando realmente tenés dudas. Por ejemplo, no sé, se fue a hacer una excursión a la selva amazónica y no volvió. Vos ahí no sabés qué puede haber pasado. Sí, podés decir, sí, bueno, puede ser que haya fallecido, pero puede ser que no. En este caso, o en el caso de siniestros aéreos, donde el avión, como hemos visto, cae en el medio del océano y realmente que la persona esté desaparecida 5 años y que después aparezca viva, es imposible. Entonces, hoy por hoy ustedes tienen esa herramienta que es más ágil, no solamente por la agilidad, sino por todo lo que implica, ¿no? Iniciar una acción de esas no debe ser nada agradable ni para la familia, ni para el letrado que lo tiene que hacer, pero me parece que es lo mejor para estos casos. Obtienen su certificado de función. ¿Qué hace el juez? Declara la muerte de la persona, se libre oficio al registro de las personas, y el registro les pide el certificado de función. No les pide el juez. El juez declara que esa persona falleció ese día, es más, nosotros estuvimos hasta con la última investigación, teníamos que sacar la sentencia y justo salió el detalle de que había aparecido el submarino y con todo, hasta la hora en que había desaparecido, pudimos fijar hasta la hora de la muerte. Si bien la hora de la muerte obviamente puede ser presunta, la muerte es determinante y quedó así resuelta en la sentencia. Bueno, el carácter de parte legítima de la persona a quien viene. Por lo tanto, si yo soy el hijo, tendré que traer el certificado de función. Si soy el padre, tendré que traer el certificado de nacimiento, además del certificado de función. Si soy la cónyuge, el certificado de matrimonio, y así. Todos estos vínculos se acreditan con las partidas. No hay otra forma de acreditarlo. Esto no es una cuestión de hecho. Esto es una cuestión de derecho. Tiene que surgir de un instrumento público tal carácter para poder iniciar el proceso sucesorio. Partes legitimadas. Bueno, partes legitimadas, mencionamos a los herederos legítimos, que son los del 2444, que hablamos ascendientes y descendientes en línea recta, sin límite temporal. No importa. El cónyuge respecto de los bienes propios va a ser heredero. También puede llegar a entrar en carácter, acá el cónyuge supérstite, en carácter por los bienes gananciales, en carácter de socio, y si no, heredero por el todo, en el caso de que no haya ni ascendientes ni descendientes, será heredero total. El heredero testamentario, en este caso, a los fines de iniciar la sucesión, deberá acompañar el testamento donde se lo instituye. Si no tiene el testamento, deberá decir el lugar donde se encuentra, entonces el juez lo va a pedir, y una vez que vea que esta persona está instituida heredero, le va a habilitar la posibilidad, más allá de que aún no declare válido el testamento, de iniciar y proseguir el proceso sucesorio. Supuestos especiales. Tenemos los incapaces o personas con capacidad restringida. Los que van a iniciar el proceso sucesorio son los representantes legales. Los condicionales, y acá tenemos que ver si la condición está cumplida, la inician directamente. Esto podría ser el caso de las personas por nacer. Las personas por nacer son herederos siempre y cuando nazcan vivos. ¿Qué pasa si esa condición todavía no se cumplió al tiempo del inicio de la sucesión? Cierta doctrina entiende, y es la doctrina mayoritaria y es coherente lo que expresan, es que podrían iniciarla como en carácter de una acción protectoria de los bienes. Yo inicio la sucesión porque, por si la condición se cumple, y porque si no la inicio, no sé, corro riesgo de que al tiempo de iniciarla los bienes no estén más, o
que sean destruidos o que se los lleve otra persona. Suele pasar esto, por ejemplo, de las personas con nacer cuando todavía no tiene ningún hijo vivo el causante y tiene otros herederos que podrían ser herederos legítimos, pero que no excluirían al hijo. Por ejemplo, tiene los padres vivos, entonces la madre del niño por nacer podría iniciar el proceso sucesorio a los fines de proteger esos bienes, o presentarse en el proceso sucesorio a los fines de proteger esos bienes, para el supuesto de que su hijo nazca vivo y sea él el que desplace a los restantes herederos. Los sustitutos hablamos de los colaterales, son aquellos que si bien pueden iniciar el proceso sucesorio, van a depender de que los herederos legítimos acepten o repudien la herencia. Si repudian la herencia, entrarían ellos y podrían iniciar y terminar la sucesión, y si aceptan la herencia, tendrían que quedarse ahí como meros espectadores, habiendo solicitado solamente la intimación, para que los herederos legítimos, en el término de 30 días, acepten o repudien la herencia. Ahora viene, bueno, esto me quedó de la clase de la mañana, que no lo había puesto, lo fui escribiendo en el momento, la diferencia entre herederos por derecho de representación y herederos del heredero. Esto es muy importante, esto trae mucha confusión, así que frenamos las veces que ustedes me digan. El derecho de representación se da cuando el heredero del causante falleció antes que el causante. Ponemos el ejemplo. A vendría a ser el abuelo, ponemos Alberto. Alberto fallece en el 2018. El hijo de Alberto, padre de mi cliente, falleció en el 2014. Viene el nieto, que es mi cliente. Este nieto, que es mi cliente, va a venir por derecho de representación de su padre prefallecido, porque falleció en el 2014, al abrir la sucesión del abuelo. El que hereda, cuando hay derecho de representación, es el nieto. No hereda el padre. ¿Por qué? Porque el padre murió antes. No puede heredar directamente al abuelo. ¿Se entiende cuando hay derecho de representación? Para que opere el derecho de representación, el heredero directo del causante tiene que haber fallecido con anterioridad al mismo. Entonces va a venir el heredero del heredero, pero por derecho de representación de su padre prefallecido. Y el que va a figurar en la declaratoria es directamente el nieto, por derecho de representación de su padre. Consulta, y ahí se hacen dos sucesiones, porque después tiene que iniciar él la sucesión por su padre, o se unifican. Exacto. O quizás la del padre ya la había hecho antes, pero ahí, Está bien. ¿sí? Puede ser que ya estuviera hecha la sucesión del padre y él hubiera resultado heredero, y bueno, pero ahora va a venir la sucesión del abuelo y va a ser declarado heredero de su abuelo. Está bien. Porque la sucesión se divide Por representación. y por estirpes, es decir, por familia. Por eso viene todo este embrollo. Heredero del heredero. Esto es distinto. Esto es, por ejemplo, cuando Alberto, que era nuestro abuelo, fallece en 2018, Pedro, que es el padre de nuestro cliente, en 2019, y el nieto Juan inicia la sucesión. Acá la cadena se encuentra perfecta, es decir, primero fallece el abuelo, después el padre, y queda el nieto para iniciar la sucesión. El que hereda en este caso, es Pedro, el padre de nuestro cliente. Pero Juan lo que tiene es legitimación procesal para iniciar la sucesión, para pedir todos los actos del proceso tendientes a que la misma llegue a su fin, para lograr obtener la declaratoria de herederos a favor de su padre, y después la inscripción de los bienes a favor de su padre, para después poder inscribirla a su nombre en otra sucesión. En este caso, en el primero, en el de derecho de representación, los bienes del abuelo van a ir directamente a nombre del nieto, porque el padre había fallecido antes. En la sucesión del heredero, el bien pasa del padre al hijo y del hijo al nieto. ¿Sí? Acá en el de heredero del heredero hay como una cadena interrumpida, como los endosos en el pagaré, ¿recuerdan?
Bueno, todos en tiempo coordinado y concreto, del abuelo al padre, del padre al nieto. En el derecho de representación, el heredero del causante, el que hubiera sido heredero legítimo del causante, fallece con anterioridad al mismo, por lo tanto viene el nieto por derecho de representación. Cuando ustedes lean el articulado, que lo estudien, van a ver que es bien fácil. Lo que ustedes tienen que discriminar es quién falleció primero. Si falleció primero el hijo del causante, es decir, sí, si falleció primero el hijo del causante y viene el nieto, el que va a heredar es el nieto. Si fallece primero el causante, después el hijo del causante y viene el nieto, el que hereda es el hijo del causante. Tienen que ver quién falleció primero. ¿Sí? ¿Se entendió? Veo una sola cara. Ahora voy a ampliar a ver si... Profe, ¿Sí? y en ese caso del heredero, después tiene que iniciar otra sucesión más, ¿no? Exacto, porque el bien de Alberto, por ejemplo, vamos a decir que Alberto tenía una casa en Los Troncos. La casa en la sucesión de Alberto va a quedar a nombre de Pedro. Entonces, para que la causa después pase a nombre de Juan, Juan va a tener que iniciar la sucesión de Pedro, para que un juez ordene la inscripción de ese bien a nombre de Juan. En la anterior, la casa de Alberto directamente pasa a nombre de Juan. Perfecto. Si no hicimos la sucesión del padre de Juan, buenísimo, nos ahorramos una sucesión, y si la hicimos, bueno, la hicimos será porque tendría bienes. ¿Sí? En este caso, por derecho de representación, la persona que viene por derecho de representación no tiene que tener la declaratoria de herederos de su antecesor. Acá no tiene que venir Juan con la declaratoria de herederos de su padre. Con solo venir y acreditar el vínculo que él es hijo de Pedro, y con el certificado de nacimiento de Pedro, que acredita que es hijo de Alberto, ya es suficiente para que el juez pueda dictar la declaratoria de herederos. Si tiene la declaratoria del padre, la denuncia, la acompaña, la muestra, y si no, con los certificados de nacimiento respectivos es suficiente para acreditar el vínculo. Lo del cónyuge, bueno, lo mencionamos. Podría iniciar la sucesión en carácter de heredero por los propios, en carácter de socio por los gananciales, y si fuera único heredero, bueno, en carácter de heredero. Acreedores del causante también la pueden iniciar, pero deben esperar 4 meses para iniciarla. ¿Por qué 4 meses? Porque su actuación es supletoria, y es para el caso de que haya inactividad de los herederos. Es más, el acreedor puede venir, intimarlos a que acepten la herencia por el término de 30 días. Por 30 días se corre la intimación para que una persona acepte la herencia. No dice nada. Bueno, igual va a tener que esperar 4 meses para poder iniciar la sucesión, porque ahí es cuando se demuestra la inactividad de parte de los herederos. Si inicia la sucesión, pero después los herederos se presentan, el acreedor se vuelve a correr, se queda al margen y continúan los herederos. Si los herederos vuelven a abandonar la sucesión, pierden el interés y no la activan más, ingresa nuevamente el acreedor, que está ahí esperando con su abogado para activarla y poder recuperar su crédito en base a los bienes del causante. Los acreedores del heredero también la pueden iniciar y también la pueden aceptar en su nombre, hasta el límite de su crédito. Es decir, si los herederos no quieren iniciar la sucesión, ni siquiera la quieren aceptar, pueden venir ellos a aceptarla dentro del límite de su crédito. Después tenemos los legatarios de cuota, que también los mencionamos. Los legatarios de cuota pueden iniciar, son aquellos que el causante les da un legado de un porcentaje del acervo sucesorio, entonces podrían iniciarla. Y tenemos al legatario de los bienes, aquel que se le da el legado de determinado bien. Respecto del legatario de los bienes, va a tener que esperar o intimar a los herederos para que ellos inicien la sucesión. Si no la inician por inactividad, podría iniciarla el legatario de un determinado bien, y si no, tendrá que esperar
que los herederos cumplan con el legado del causante y le entreguen el bien. Cesionario. El legatario tampoco es heredero, el legatario ingresa a participar recién, una vez que esté hecha la declaratoria de herederos, y que se manda a inscribir determinados bienes. Cesionario. El cesionario puede iniciar la sucesión, es más, es el que la va a iniciar, porque si me cedieron los derechos y acciones hereditarios, es porque el cedente no tiene ni siquiera interés en iniciarla. Seguramente le he pagado, se hace cuando se compran bienes, o se compran la mayoría de las veces un bien inmueble de una sucesión, que es lo único que tiene. Antes de iniciar la sucesión, se ceden los derechos y acciones hereditarios, y el cesionario inicia esa sucesión. Quienes van a ser declarados herederos son los cedentes, es decir, los herederos legítimos, o en el caso de que haya herederos testamentarios que a su vez hayan cedido el crédito, serán los testamentarios. El cesionario no figura en la declaratoria. El cesionario recién va a participar al tiempo de que se ordene la inscripción de la declaratoria de herederos a favor de los herederos, conjuntamente con el acto de cesión denunciado. Entonces, por medio de un tracto abreviado, el cesionario que obtiene la inscripción del bien a su favor. Pero no es que el cesionario pasa a ser heredero. No, el cesionario va a tener derechos sobre los bienes siempre y cuando en la declaratoria, esto es muy importante, sean declarados herederos los cedentes. Y por último, el Estado. ¿El Estado puede iniciar cualquier sucesión? No, el Estado va a poder iniciar una sucesión en caso de ser acreedor, algún causante, y que haya inactividad, o va a poder iniciar la sucesión en el caso de que no haya herederos, la sucesión vacante. Muy pocas veces ha iniciado de oficio el Estado determinada sucesión, por ahí puede ser que haya intervenido el Estado en algún juicio de, no sé, podría decir de reivindicación, de usucapión, donde la persona no pudieron ubicarla y está el Ministerio Público representándola, y podría darse cuenta ahí que podría tratarse de una persona que no tenía herederos, podría iniciarla, pero la mayoría de las veces es un tercero que denuncia que la sucesión de una persona está vacante y se le da intervención al Ministerio Público Fiscal. ¿Alguna duda? ¿Algo al respecto? En sí la Fiscalía de Estado es el que interviene, y ya van a ver, creo que hay una clase especial, o dentro de una clase van a ver específicamente el tema de la herencia vacante, que los bienes pasan al Estado nacional, provincial, o provincial en su caso, que es cuando no hay ningún tipo de heredero, ni legítimos, ni testamentarios. El otro caso era cuando había una actividad que la puede iniciar el Estado. No, no. El Estado la puede iniciar si es acreedor, o si no hay, si es acreedor, o si no hay herederos. Entonces, si es acreedor, tiene que ver, si tiene que intimar a los herederos para que le inicien. Si no le inician y hay inactividad, ahí la podrá iniciar en carácter de acreedor. Y si no, en el caso de que la sucesión se encuentre vacante, es decir, que no haya ningún heredero. Lo que me quedó pendiente, que no lo anoté, es el albacea. Si bien el albacea no podría iniciar la sucesión, ustedes saben que el albacea es el que cuida que se cumpla con lo que dijo el causante respecto de la distribución de sus bienes al tiempo del fallecimiento. El albacea aparece en las sucesiones testamentarias, por supuesto, no las avintestatos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es cuidar que se cumpla con la última voluntad del causante. ¿Qué pasa? Si ve que los herederos instituidos por testamento no la inician, deberá intimarlos para que la inicien. Y en caso de inactividad, si hay otro tipo de legados, si hay legados dentro de ese testamento, sí podría iniciarla y continuarla para cumplir por lo menos con estos legados que el causante dejó expresados antes del fallecimiento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no me olvidé de nada. No hay Profe, más. ¿Sí?
Pablo. Entonces, en el caso del heredero único, solamente es una excepción al fuero de atracción, pero, o sea, si ya se abrió la sucesión, no importa, los acreedores pueden iniciar igual las acciones personales al domicilio del heredero único. Exacto, sí, sí. Bien. Pero el heredero único no varía la competencia del proceso sucesorio, sigue siendo la del último domicilio del causante, salvo Perfecto. que nuestro único heredero que haga uso de qué, del La pedido prórroga. de qué, De la prórroga. De la prórroga. dentro de la provincia de Buenos Aires. Y como no necesita conformidad de nadie porque es único, él solito podría pedir la prórroga y no habría ningún inconveniente en dársela. Bueno, cualquier duda que tengan, saben que me escriben, escríbanme al mail por privado y no al aula virtual porque me llegan en no deseado con 70.000 correos más y nunca logro verlos a tiempo. Así que si me escriben al mail, lo veo automáticamente ni bien me llega. ¿Sí? El lunes van a ver todo el hermoso proceso sucesorio con el doctor del Cerro y mañana van a ver seguramente trabajito práctico de alimentos que lo van a estar subiendo ahora y quizás algo de competencia sucesoria. Cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Profesora, ¿cómo es su mail? Mi mail, mira, te lo voy a escribir por acá en cualquier lado, porque ahí lo voy a escribir con mayúscula, pero es con minúscula, es medio, lo hice cuando tenía 18 años, porque estaban todos los usos, y ahora no lo quiero cambiar porque todo me llega ahí, pero es medio chino, Gracias. no hay nada. Porque algunos ponen paz con Z, mira, me escribo cualquier cosa, algunos ponen paz con Z y es con S, ponen una sola N y es con 2, entonces prefiero escribírtelo. Ahí está. Ahí lo tienen, lo agendan y cualquier cosa me escriben por ahí. Espero no les voy a cortar de compartir pantalla porque no lo nota nadie. Ustedes me avisan cuando lo anotaron, así los despido, hoy los libero un ratito antes. Fuimos rápido. Ya lo anoté, gracias. Bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene, que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias a ustedes por la atención.